Estamos siguiendo con la realidad de la última semana. Hablamos al inicio de nuestro programa de las reuniones que mantuvo el gobierno con distintos sectores, y para hacer un análisis vamos a dialogar ahora con Damián Regalini, quien es contador público nacional, integrante del Consejo Productivo Nacional y empresario textil también. Damián, buen día. Darío Ríos te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, bien, acá. Una aclaración, no soy contador público nacional, ¿eh? Ah, bueno, te había graduado sin... Tenía información errónea entonces. Sí, no pasa nada. Bueno, pero sí sos integrante del Consejo Productivo Nacional y empresario textil. Todo lo demás es correcto. Bueno, contanos un poco cuál es tu apreciación sobre la semana que transcurrimos, las distintas reuniones que tuvo el gobierno con empresarios del campo, con empresarios y también con sindicalistas para tratar de establecer una política de control de precios y también para que los salarios le puedan ganar la inflación. Bueno, en principio lo que tengo para decirte es que me parece que la premisa de que el salario le gane a la inflación es una buena premisa, es una premisa importante, no solo por las implicancias sociales que tiene, sino porque para las pymes y para la industria en general es una condición necesaria que los salarios empiecen a recuperar poder adquisitivo para que nosotros no detengamos el crecimiento que empezamos a vislumbrar a partir de los últimos meses del año anterior. Creo que es una premisa adecuada, creo que es el camino adecuado, el gobierno lo entendió y estas reuniones que se han llevado adelante en el transcurso de la semana que está finalizando apuntan a lograr ese objetivo, teniendo en cuenta que el diálogo y el acuerdo entre los sindicatos y los empresarios es una herramienta, entre otras, para lograr el control de la inflación y para lograr precios a la baja o al fin y al cabo lograr el objetivo de que los salarios recuperen el poder adquisitivo, ¿no es cierto? Sí, este tipo de acuerdos se han intentado en otros gobiernos y han durado poco tiempo. ¿Vos pensás que la crisis nos ha pegado un cachetazo como para que esta vez sea diferente? Mira, yo lo que creo, como vos bien decís, que estas políticas en sí mismas no se agota y no va a ser suficiente. Para controlar la inflación hacen falta aparte otras políticas que complementen el diálogo o los posibles acuerdos entre los actores del sector privado y los trabajadores. Puntualmente me refiero a la cuestión de los precios de la energía, que eso es una regulación que tiene que ver con decisiones del gobierno nacional. Puntualmente me refiero a la regulación también de la tasa de interés, que también tiene que ver con decisiones del gobierno nacional, específicamente del Banco Central. Creo que hay un complemento que tiene que darse entre no solo, digamos, el diálogo entre sector privado y sindicatos, sino también complementando y apuntalando esta mesa de diálogo con una batería de medidas que también apunten al mismo objetivo. Si no, con una sola de las patas, digamos, con una sola de las variables desarrolladas, va a ser difícil lograr el objetivo. Sí, vos nombraste dos cosas ahí que nosotros venimos machacando, ¿no? Una, la tasa de interés, que bueno, si bien decía aquí en este mismo programa César Crosita, ¿no? Que si la tasa sigue siendo del 40% autorizado por el Banco Central, es muy difícil recuperar el consumo. Y también hacía mención al tema que esto, tiene como consecuencia también que después del año que pasamos hay mucha gente endeudada con servicios, con impuestos, y eso de alguna manera el dinero que se pueda juntar va a parar ahí y no al consumo. Sí, sin dudas.
el costo alto del dinero repercute negativamente en el consumo de la gente, repercute negativamente en la recuperación del poder adquisitivo. Yo creo que es una medida necesaria y urgente acompañar esta mesa de diálogo para bajar los precios con una tendencia a la baja en la tasa de interés, que si bien estamos ya a la mitad de lo que era el valor de la tasa nominal durante el macrismo, claro, aún tenemos un nivel alto para el sector productivo y para los consumidores, y creo que hay que seguir trabajando en ese sentido. Sí, también hablamos que el Estado, aún en el macrismo, que fue como su bandera, achicar el Estado o reducir los costos, ha aumentado mucho en los últimos 8 años sus gastos, ¿no? Su personal, no solamente el personal, sino todo lo que tiene que ver alrededor. ¿Habrá alguna posibilidad de que, cómo lo ven ustedes, que vos que estás en el Consejo Productivo, de que haya algún tipo de rebaja en los impuestos para que ustedes puedan tomar más gente o bajar ese costo? Mira, la verdad es que yo no lo veo probable en este contexto de pandemia. Es una situación bastante particular la que estamos viviendo, en donde lo que vemos, no solo en Argentina, sino en el mundo, es una tendencia a recaudar más. Lo importante es ver a partir de dónde se recauda. En ese sentido, me parece que fue virtuoso y fue positivo que el gobierno de Alberto Fernández haya puesto el foco en recaudar o en aumentar la recaudación a partir de la cuestión de las retenciones y a partir de la cuestión de el nuevo impuesto o el aporte solidario a las grandes fortunas. Creo que esa medida es virtuosa y yo no vislumbro un escenario de baja impositiva en este contexto de crisis sanitaria mundial. La verdad es que lo veo lejos. Sí es una demanda histórica de la industria, de las pymes, sobre todo a lo que hace a la recuperación o a la formación de un perfil exportador necesario para acompañar el desarrollo nacional. Va a ser fundamental que algunos impuestos distorsivos acompañen ese esfuerzo o esa necesidad de que nosotros salgamos a competir con el mundo, y si queremos competir vamos a tener que dejar de exportar impuestos altos, que es lo que hay en la Argentina, y qué es lo que, aparte del nivel impositivo, hay impuestos que son totalmente distorsivos de la actividad comercial, de la actividad económica, como los ingresos brutos, el impuesto al cheque. Eso creo que es algo que hay que revisarlo, pero también hay que atender lo inmediato que es este contexto de crisis sanitaria internacional y que dificulta, me parece, esta tarea, por lo menos hasta que se calme la cuestión de la pandemia. También vos estás en un sector que es el textil, que es quizás de los más golpeados, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo esperan este año, sobre todo después de lo que pasó en 2020? Mira, sí, como vos decís, el sector textil fue uno de los más golpeados durante el gobierno anterior. El gobierno claramente de Macri tenía intención de reconvertir a la cadena de valor del textil. Su idea era que Argentina abandonase la industria sectorial y nos convirtiéramos en importadores. Esto fueron palabras textuales de altos funcionarios del Ministerio de Producción, directamente en las cámaras de la cadena de valor textil, directamente a los empresarios. Así que lo sufrimos mucho. Ahora con la pandemia, el sector textil, te diría que no es de los sectores que más la están sufriendo. Tenemos que hablar de los sectores de la gastronomía, de los sectores del espectáculo, de los sectores del comercio minorista, sobre todo en los centros comerciales del microcentro y en donde había turismo y demás. Esos son los sectores más golpeados. El sector textil está viviendo
en 2020 y ahora en 2021 estamos viviendo una recuperación paulatina. Paradójicamente, en este momento tan difícil para la economía mundial, estamos viviendo una recuperación paulatina y despareja, al ritmo de la recuperación industrial, ¿no es cierto? Hay sectores, hay empresas del sector textil que están sobrevendidas, y eso es positivo, Las condiciones del negocio nuevamente están dadas para que la industria textil crezca, para que la industria textil se desarrolle, y obviamente con las dificultades que hoy presenta la pandemia, con las restricciones que eso significa para muchos empresarios, para los consumidores, con todas esas dificultades, lo que se puede decir desde nuestro sector es que las condiciones del negocio cambiaron y volvieron a ser favorables para que nosotros invirtamos, para que nosotros volvamos a crecer y a desarrollar nuestros negocios. Bueno, es una muy buena noticia, y te hago a colación de esto. Hay muchos sectores también que hablan de dificultades para importar insumos. ¿Ustedes cómo están? Mira, nosotros no tenemos dificultades para importar insumos. Lo que hay que aclarar es que con esto de la pandemia hay escasez de determinadas materias primas en todo el mundo. Eso sucede en la Argentina y sucede en los países. Por ejemplo, el algodón en la Argentina es un insumo que no está abundando, digamos, por determinados momentos falta el algodón, y eso está sucediendo no solo en la Argentina sino en el mundo. La restricción que nosotros estamos teniendo, la problemática que nosotros estamos teniendo de por ahí tener momentos de desabastecimiento, de incertidumbre respecto al abastecimiento de la materia prima, tienen que ver con esta crisis que desató la pandemia en la economía, no solo argentina, sino en las economías del mundo. Pero en cuanto a lo que es las políticas de administración del comercio, nosotros no hemos tenido problemas. La verdad es que, por el contrario, te diría que estamos más que satisfechos con las políticas del gobierno, que empezaron a aplicar un criterio inteligente y pragmático de protección de aquellos eslabones de la industria que tienen capacidad de abastecer al mercado interno con calidad y con buen precio. Todo lo que no se produce o que se produce de manera parcial, nosotros hemos encontrado una buena predisposición y una apertura lógica como para que nosotros nos abastezcamos, nos hagamos de esos productos en el exterior sin ningún inconveniente. Y desde el Consejo Productivo Nacional, ¿ustedes ven que o tienen referencia de que todo lo que ha pasado en el último año haya servido para impulsar las economías regionales? Mirá, hay una medida que es fundamental y que es una medida que venía siendo reclamada por el sector de las economías regionales hace muchos años y que se concretó con este gobierno, que es la quita de retenciones para un montón de cultivos y un montón de productos de las economías regionales. Esa sin duda es una medida fundamental e importantísima para darle impulso a las economías regionales, es indiscutible. Así que a partir de esa política fundamental, que no ha tenido, creo yo, la difusión suficiente que merecía y que ameritaba una medida tan importante como esa, creo que el impulso está generado, el impulso está dado para que ese sector de la economía vuelva también a tener su lugar, su importancia y su recuperación, ¿no es cierto? Claro, si uno desde la distancia entiende que las dificultades que hubo de traslado por ahí de mercadería o el parate en la producción, sobre todo en el conurbano, ha sido parte también de ese impulso y hay que sostenerlo, ¿no? O sea que no hay que volver para atrás, me parece. No, me parece que es muy importante que
que nosotros sigamos esta senda. Es muy importante que nosotros tengamos claro que para desarrollar a la Argentina, para volver para recuperar los puestos de trabajo perdidos, para mejorar los indicadores de pobreza, los indicadores de indigencia, nosotros tenemos que consolidar este camino. Si volvemos para atrás, lo que vamos a hacer es agudizar la problemática de la sociedad argentina. Vamos a tener más indigencia, vamos a tener más pobreza, vamos a tener más desempleo, vamos a tener más inseguridad. Me parece que los argentinos tenemos que, de una vez por todas, tener en claro que el camino es el camino es el camino hacia el desarrollo industrial, el camino es hacia el fomento del sector productivo. Eso tiene que estar al margen de cualquier discusión política, y me parece que tiene que ser una política de Estado más allá de los gobiernos. Damián, te agradecemos mucho el contacto con Ser Industria Radio, y bueno, vamos a seguir comunicándonos a lo largo del año. Muy bien, te agradezco a vos. Bueno, muchas gracias. Escuchamos a Damián Regalini, integrante del Consejo Productivo Nacional y empresario textil.